¿Y si te dijera que el miedo que te está robando el sueño no es solo una emoción, sino una estrategia espiritual del enemigo para detener tu destino? ¿Y si esa ansiedad que sientes, ese nudo en el pecho que no se va, no es tu culpa, sino una batalla que no sabías que podías ganar? Jesús hoy te hace una pregunta que atraviesa el alma como una espada. ¿Por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Esa no es una pregunta cualquiera, es un llamado del cielo. Es Jesús mirándote a los ojos en medio de la tormenta, extendiéndote la mano, justo cuando pensabas que ibas a hundirte. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay una verdad que el cielo quiere revelarte. El miedo no se rompe huyendo. Se rompe recordando quién va contigo, y en los próximos minutos vas a descubrir cómo el temor ha intentado ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Vas a ver cómo se disfraza, cómo se infiltra, cómo susurra mentiras que parecen verdades. Pero también vas a aprender cómo la voz de Cristo tiene el poder de silenciar todas esas tormentas internas que llevas años cargando. Hoy hablaremos de lo que muy pocos se atreven a tocar, cómo el miedo moldea nuestras decisiones, sabotea nuestros sueños y distorsiona nuestra imagen de Dios. Pero este no será un estudio más, será una confrontación amorosa, una sacudida espiritual. Y si estás dispuesto a quedarte hasta el final, vas a recibir una palabra que puede transformar no solo tu día, sino tu forma de caminar con Dios. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios esta frase: paz en Cristo. No es una frase cualquiera, es una bandera que levantas en medio de tu propia tormenta, declarando: yo elijo la fe por encima del miedo. Y si este mensaje resuena contigo, apóyalo con un me gusta y suscríbete, no para mí, sino para ti, para tu fe. Para mantener viva esta conexión cada semana, como parte de una familia espiritual que camina junta, aunque sea a la distancia. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este estudio puede ser la llave espiritual que abra eso por lo que tanto has estado orando. Jesús hoy te llama. No apagues esta voz. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando el miedo se convierte en voz. ¿Alguna vez has sentido que el miedo tiene voz propia? Una voz que no grita, pero que susurra constante, como una gota que cae sin cesar. Esa voz no viene del corazón de Dios, viene del susurro del enemigo, que intenta robarte la certeza de que no estás solo. El miedo es más que una emoción humana. En lo espiritual es una distorsión de la verdad. Es una sombra que se agranda cuando dejas de mirar la luz. Y esa sombra puede volverse tan intensa que terminas creyendo que es más real que la promesa que Dios te dio. Hay quienes han convivido con el miedo tanto tiempo que ya no lo reconocen como enemigo, sino como parte de su identidad. Miedo a perder, miedo a que algo malo ocurra, miedo a que Dios no escuche, miedo a que nada cambie. ¿Y si me esfuerzo y todo sigue igual? ¿Y si oro y no pasa nada? ¿Y si Dios está en silencio porque ya se cansó de mí? El miedo tiene 1000 rostros, pero una misma raíz, la desconfianza. Cuando Adán escuchó los pasos de Dios después de pecar, se escondió. Y cuando Dios le preguntó dónde estaba, él respondió: tuve miedo. El primer miedo en la historia de la humanidad nació cuando se rompió la confianza. Por eso, Jesús no pregunta por qué fallaste ni por qué dudaste. Él pregunta: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Porque donde hay comunión, el miedo pierde fuerza. Donde hay presencia, la tormenta no es más que un escenario para ver su poder. En el mundo natural, los científicos han descubierto que el miedo activa una zona específica del cerebro llamada amígdala, responsable de nuestras reacciones ante el peligro. Es una función de supervivencia,
Pero cuando esa función se activa constantemente, sin una amenaza real, puede destruir nuestra salud, nuestra paz y nuestra espiritualidad. Ahora escucha esto. En el mundo espiritual sucede algo muy similar. Cuando dejamos que el miedo gobierne nuestra mente, dejamos de ver la realidad desde los ojos de la fe y comenzamos a vivir desde una narrativa falsa. Y no hay nada más triste que un hijo de Dios viviendo una vida construida desde una mentira. ¿Te has dado cuenta cómo el miedo cambia tu forma de ver el mundo? Es como si colocaras unos lentes oscuros y de pronto todo se vuelve más gris, más pesado, más amenazante. Dejas de ver las bendiciones que tienes y solo ves las amenazas que imaginas. Dejas de avanzar por miedo a caer y peor aún, dejas de orar con convicción por miedo a que Dios no responda. Pero escúchame bien, la presencia de Jesús no elimina las tormentas, las redefine. Cuando Jesús está en tu barca, lo que para otros es una amenaza y para ti es una oportunidad de ver su gloria. Lo que para otros es el final, para ti puede ser el comienzo de algo nuevo. Cuando Jesús está, el miedo puede gritar, pero no manda. Mira, una madre puede tener miedo cuando su hijo se enferma, pero ese miedo no la paraliza, la impulsa. La hace orar más fuerte, luchar más duro, buscar más a Dios. Así también debe ser el miedo para ti, no una jaula, sino una alarma, una señal de que necesitas volver tus ojos a aquel que nunca ha perdido una batalla. No ignores tu miedo, pero tampoco lo adores. Míralo a los ojos y recuérdale quién es tu Dios. Recuerda las veces que creíste que no saldrías y saliste. Las veces que oraste con lágrimas y Dios te sostuvo. Las veces que no viste el camino, pero de algún modo caminaste. Tienes historia con Dios, y si Él fue fiel antes, lo será ahora. A veces creemos que la fe es ausencia de miedo, pero no es así. La fe es la decisión de avanzar aún con miedo, sabiendo quién va contigo. Recuerda esto, los discípulos no temieron solo por la tormenta, temieron porque olvidaron quién estaba durmiendo en la barca. Y Jesús no se levantó para calmar el viento, Él se levantó para calmar sus corazones. Hoy, Él quiere hacer lo mismo contigo. No solo calmar lo que ocurre afuera, sino lo que grita adentro. No necesitas una vida sin tormentas, necesitas una fe que recuerde en cada ola que Jesús sigue ahí. Y si lo tienes a Él, entonces el miedo ya no tiene la última palabra, nunca la tuvo. Número 2. El miedo como arma espiritual del enemigo. ¿Y si el miedo no es solo algo que sentimos, sino algo que nos están sembrando? Hay momentos en que el temor aparece como una emoción natural, pero hay otros en que ese miedo es un plan intencional del enemigo para desviarte de tu propósito. Sí, no todo temor viene de ti. Hay miedos que no nacen en el corazón humano, sino que son sembrados, cultivados y regados por fuerzas que desean verte paralizado. El enemigo no necesita destruirte para detenerte. Le basta con que tengas miedo, miedo de comenzar, miedo de avanzar, miedo de obedecer, miedo de creer. Porque el miedo sostenido produce duda, y la duda sostenida produce inacción. Y cuando un hijo de Dios deja de avanzar, el enemigo ya ganó más terreno del que imaginas. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de cuántas promesas de Dios has dejado en pausa solo por miedo? Mira, una mentira repetida lo suficiente puede sentirse como verdad. Y Satanás es el padre de la mentira. Desde el principio, su estrategia fue la misma: infiltrar dudas. A Eva le dijo, «Con que Dios os ha dicho», y hoy te susurra lo mismo pero con nuevas formas. ¿Estás seguro de que Dios te va a usar? ¿Y si no te escucha? ¿Y si todo esto es para otros, pero no para ti? Así opera la voz del miedo. No grita,
sutil, como una serpiente, se enrolla en tu mente hasta que empiezas a creer que ese pensamiento eres tú. Pero no eres tú. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si Dios dice que puedes, entonces puedes. Si Él dice que está contigo, entonces lo está. Y si Él te llama a caminar sobre las aguas, no importa si no sabes nadar. Cuando Jesús fue llevado al desierto, el enemigo usó una táctica curiosa: distorsionar las Escrituras para sembrar miedo. No le bastó con tentarlo físicamente, quiso meterle miedo espiritual. Le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El intento fue sembrar dudas sobre su identidad, y eso mismo hace contigo. Quiere que cuestiones quién eres. Quiere que cuestiones lo que Dios ha dicho. Quiere que cuestiones si de verdad el Señor está contigo. Pero hay algo que el enemigo no puede resistir: la luz. Y cuando tú decides traer tus miedos a la luz de la palabra, se derriten como la nieve bajo el sol, porque la mentira no sobrevive donde reina la verdad. Ahora, escucha esto con atención. En el plano espiritual, el miedo no solo te frena, también te debilita emocionalmente para que no tengas fuerza para orar. Y cuando oras sin fuerza, oras sin fe. Y cuando oras sin fe, no recibes lo que ya te pertenece. Por eso Jesús te pregunta: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Esa pregunta no es una crítica, es una llamada de emergencia, una sacudida del cielo que dice: despierta, recuerda, no estás solo. Cuando el miedo ataca, debes hacer lo mismo que Jesús hizo en el desierto: responde con la palabra, no desde la emoción, no desde el dolor, desde la verdad. Dios te ha dado armas espirituales y una de ellas es recordar. Recordar lo que Él ya hizo. Recordar lo que Él ya dijo. Recordar que el enemigo puede intentar engañarte, pero no puede tocarte si estás firme en Cristo. Hay una promesa que se vuelve escudo cuando la fe la abraza: yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Lo crees de verdad? Entonces, mírale al miedo de frente y dile: hoy no. Hoy camino con aquel que me llamó por nombre. Hoy camino con Jesús. No necesitas gritar. No necesitas fingir que no tienes miedo. Solo necesitas tomar su mano y caminar, aunque sea con pasos temblorosos. Porque con Jesús, incluso los pasos temblorosos llegan lejos. Número 3. El silencio de Dios no significa su ausencia. ¿Alguna vez has sentido que clamas y el cielo guarda silencio? Que oras con el alma rota, pero parece que nada se mueve. Que buscas respuestas, pero lo único que recibes es el eco de tu propia voz. Ese silencio, para muchos, se convierte en el alimento del miedo. ¿Y si Dios ya no me escucha? ¿Y si me está castigando? ¿Y si lo que estoy viviendo es una señal de que me ha soltado la mano? Escucha esto con el corazón abierto. El silencio de Dios nunca es indiferencia, es enseñanza, porque hay momentos en que Dios calla, no para alejarse, sino para formar tu oído espiritual. El miedo ama llenar el silencio con mentiras. Cuando Dios calla, el enemigo habla más fuerte. Y si no estás atento, puedes confundir la voz del enemigo con la tuya propia. ¿Qué voz estás creyendo cuando Dios guarda silencio? La Biblia está llena de momentos en que Dios se mantuvo en aparente quietud, pero esa quietud nunca fue abandono, fue diseño. Job, en medio del sufrimiento más extremo, dijo: busco a Dios y no lo hallo, pero Él conoce mi camino. En otras palabras, yo no lo veo, pero Él sí me ve a mí. Hay procesos que se viven en la oscuridad, como la semilla que muere bajo tierra antes de florecer, y muchas veces el silencio de Dios es como esa tierra oscura. No se ve nada, no se siente nada, pero Él está trabajando en lo profundo. A veces el mayor acto de fe no es gritar aleluya, es seguir caminando aunque no veas señales, es seguir orando aunque sientas que el cielo está cerrado.
Es confiar, aun cuando tu alma tiembla. ¿Sabías que científicamente el cerebro humano entra en alerta cuando no puede predecir lo que va a pasar? Eso se llama incertidumbre. Y el miedo se dispara cuando sentimos que perdemos el control. Pero en el reino de Dios, el control no está en tus manos. Está en las de aquel que no improvisa, y si no entiendes lo que está pasando, no significa que Dios perdió el control. Significa que estás en una parte del proceso donde la fe es tu única lámpara. Jesús mismo en la cruz gritó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y aún así, no dejó de creer, porque incluso en su silencio más doloroso, el Padre estaba ejecutando el plan más glorioso de la historia. Entonces, si hoy estás en ese punto donde todo parece quieto, donde oras y no ves cambios, donde preguntas y no obtienes respuestas, no te desanimes, no interpretes el silencio como rechazo. Dios no guarda silencio para alejarse de ti. Guarda silencio para acercarte más a Él. Porque es en el silencio donde tu fe madura, donde tu dependencia se profundiza, donde aprendes a caminar por lo que sabes, no por lo que sientes. Piensa en un maestro en medio de un examen. No habla, pero no porque no esté, sino porque ya te enseñó. Y ahora es tu momento de aplicar. Así también es con Dios. Si estás en el examen, confía. El maestro está ahí, silencioso, sí, pero más cerca de lo que imaginas. No dejes que el miedo le ponga voz al silencio de Dios. No dejes que el enemigo te convenza de que estás solo, cuando el cielo entero está sosteniéndote. Hoy Jesús te recuerda: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Él no necesita hablar para estar presente. Su presencia es más profunda que tus emociones. Y si calla, es porque está obrando en un nivel que tus sentidos todavía no pueden captar. Confía en el silencio. Ahí también habla Dios, solo que lo hace de otra manera. Número 4. El miedo nos hace olvidar quién es Jesús. ¿Qué imagen tienes en tu mente cuando piensas en Jesús? Muchos, sin darse cuenta, lo imaginan distante cuando más lo necesitan, como si su presencia fuera fuerte en los días buenos, pero débil cuando el alma tiembla. Ese es uno de los mayores engaños del miedo. Nos hace ver a Jesús como alguien pequeño frente a nuestras tormentas. Pero la verdad es esta: el problema nunca ha sido la tormenta, sino nuestra percepción de quién va con nosotros en medio de ella. Mira, los discípulos estaban en la barca, y Jesús también, pero cuando el viento sopló con fuerza, ellos se desesperaron, y lo despertaron con una frase cargada de temor: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Esa pregunta no fue por la tormenta, fue por el miedo que les hizo dudar de su amor. ¿Cuántas veces en tu dolor has llegado a pensar que a Jesús no le importa? El miedo, cuando crece sin control, tiene el poder de distorsionar la imagen del Dios que te ama. Es como cuando estás en una habitación oscura y ves una sombra. Tu mente imagina algo aterrador, pero cuando enciendes la luz te das cuenta de que era solo una silla. Así pasa con la fe. Cuando está encendida, puedes ver claramente quién es tu Salvador. Pero cuando se apaga, todo lo demás crece en tamaño y Jesús parece más lejano de lo que realmente está. Pero escúchame bien, Él no ha cambiado. Tu visión puede nublarse, pero su amor permanece firme. La neurociencia ha demostrado que cuando el ser humano entra en pánico, la parte del cerebro que toma decisiones racionales se apaga temporalmente. Eso quiere decir que el miedo no solo altera tus emociones, altera tu juicio. Y si no estás anclado en la palabra, puedes tomar decisiones desde el miedo que después lamentes profundamente. Es por eso que Jesús, antes de calmar la tormenta, les preguntó: ¿dónde está vuestra fe? Porque el problema no era el mar,
era que ellos habían olvidado quién estaba en la barca. Hoy quiero preguntarte lo mismo. ¿Dónde está tu fe cuando todo se desordena? ¿A quién miras cuando todo tiembla? ¿Qué es más real para ti, la tormenta o la presencia de Jesús contigo? Hay algo hermoso en esta escena bíblica que a veces pasamos por alto. Jesús no se molestó con el viento ni con el mar, solo con la incredulidad de quienes ya habían visto su poder. Eso nos muestra algo profundo. A Jesús no le preocupa el tamaño de tus problemas, le importa el tamaño de tu confianza. Porque si Él multiplicó panes, si sanó ciegos, si levantó muertos, ¿cómo no va a poder sostenerte a ti en medio de esta crisis? Pero el miedo borra recuerdos, y cuando borras lo que Dios ya hizo, dejas espacio para que el temor escriba nuevos argumentos, argumentos falsos, mentiras disfrazadas de lógica. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio de memoria espiritual. Piensa por un momento en todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Las puertas que abrió cuando pensaste que todo estaba cerrado. Las veces que no sabías cómo y de pronto el cómo llegó. Las personas que llegaron en el momento exacto. La fuerza que sentiste en el día que más querías rendirte. Todo eso no fue casualidad. Fue Jesús. Fue su presencia silenciosa, pero constante. Fue su amor, más firme que las olas. Y si Él lo hizo antes, ¿por qué no lo haría otra vez? Hoy es tiempo de volver a mirar a Jesús como realmente es. No como un maestro dormido, sino como el Señor del viento, de las olas y de tu corazón. El miedo no va a desaparecer por arte de magia, pero sí va a perder poder en el momento en que vuelvas a mirar a Jesús y recuerdes quién está contigo. No estás solo en esta barca, no estás a la deriva, no estás a punto de hundirte, estás a punto de ver su poder actuar otra vez. Número 5. La fe no es ausencia de miedo, es decisión de confianza. ¿Y si el valor no es sentirte fuerte, sino decidir avanzar aunque todo en ti tiemble? Muchos creen que tener fe significa no sentir miedo, que los verdaderos creyentes no tiemblan, no dudan, no lloran. Pero eso no es fe, eso es perfeccionismo espiritual. La fe verdadera es caminar con las piernas temblando, pero el corazón firme. Es seguir orando cuando tu alma se está quebrando por dentro. Es confiar en que Dios es bueno, incluso cuando no entiendes lo que está haciendo. En el reino de Dios, la valentía no se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges. Y tú puedes tener miedo, y aún así ser valiente. La Biblia no oculta los temores de los hombres de Dios. David escribió salmos enteros llorando. Elías deseó morir bajo un árbol, abrumado por la presión. Jeremías fue conocido como el profeta llorón. Y aún así, todos fueron instrumentos del cielo. No porque no tuvieron miedo, sino porque en medio del miedo eligieron creer. Piensa en esto. La fe es como una linterna en la oscuridad. No hace que el lugar deje de ser oscuro, pero te da el poder de moverte en medio de lo incierto, y a medida que avanzas, la luz te acompaña. No ves todo, pero ves lo suficiente para dar el próximo paso. Así es confiar en Dios. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de saber quién las tiene. La ciencia nos dice que el cerebro no distingue del todo entre una amenaza real y una imaginaria. Es por eso que el miedo puede paralizarte ante cosas que ni siquiera han pasado. ¿Te das cuenta? El miedo muchas veces no nace de lo que es, sino de lo que podría ser. Pero la fe también funciona así. Te impulsa no por lo que ves, sino por lo que crees. Por eso la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasaría si hoy eliges creer incluso con miedo? Y si hoy decides decirle a Dios,
No entiendo nada, pero sigo caminando. Y si en lugar de esperar a que desaparezca el temor, empiezas a caminar sabiendo que Dios pelea por ti, incluso en tus dudas. Jesús nunca prometió una vida sin luchas. Lo que prometió fue estar contigo en cada una de ellas. Y ese es el secreto, no tener una vida sin miedo, sino tener una fe más fuerte que el miedo. A veces oramos para que se quite la tormenta, pero Dios está usando la tormenta para fortalecer tus raíces, para que no dependas de lo que sientes, sino de lo que sabes. Y tú sabes que Él es fiel, tú sabes que Él no abandona, tú sabes que Él tiene poder sobre toda circunstancia. Entonces, aunque el miedo te visite, no le des las llaves, que no se quede a vivir en tu mente. Haz espacio para la fe, para esa fe que no necesita gritar, pero que tiene el poder de sostenerte. Imagina a una madre que ve a su hijo dar sus primeros pasos. El niño cae, se levanta, tiembla, pero sigue caminando. Y la madre no lo juzga por caer, lo anima por intentar. Así también te mira Dios. No te juzga por temer, te ama por confiar, aún con lágrimas en los ojos. La fe es un acto de amor, es decirle a Dios, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Hoy no necesitas tener fuerza perfecta, solo necesitas dar un paso, uno solo. Y verás cómo Jesús, en ese mismo instante, te toma de la mano, porque aunque sientas miedo, Él sigue estando contigo. Número 6. Cuando el miedo te hace retroceder, pero Dios te llama a avanzar. Y si lo que te está deteniendo no es la falta de fe, sino el hábito de retroceder cada vez que tienes miedo, hay personas que están a un paso de ver la promesa cumplida, pero retroceden, no porque no crean en Dios, sino porque el miedo ha sido un patrón en sus vidas. Un miedo aprendido, un miedo heredado, un miedo reforzado por experiencias pasadas que les enseñaron que avanzar duele. Y sí, avanzar en la fe muchas veces duele, porque avanzar implica dejar la orilla, y la orilla representa seguridad, comodidad, control. Pero lo que no sabes es que en la orilla nunca ocurren milagros. Los milagros están en las aguas profundas, en ese lugar donde no haces pie, en ese terreno donde si Dios no te sostiene, te hundes. Y es justo ahí donde Él te quiere llevar, porque ahí desaparecen tus fuerzas, pero se activa su poder. ¿Cuántas veces has sentido que das un paso y luego retrocedes por miedo al fracaso, al rechazo, al dolor? El pueblo de Israel fue testigo de maravillas. Vieron el mar abrirse, el maná caer del cielo, la nube guiarlos de día y el fuego de noche. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, retrocedieron. ¿Por qué? Porque creyeron más en los gigantes que en las promesas. Así actúa el miedo. Te hace ver gigantes donde Dios ya preparó victorias. Te hace pensar que no estás listo, que no es tu tiempo, que necesitas más señales. Pero Dios no te da la promesa cuando ya no hay obstáculos. Te la da mientras todavía hay gigantes delante de ti, porque no es tu fuerza la que conquistará la tierra, es su presencia en ti. Si miras hacia atrás, quizás veas un historial de retrocesos, decisiones no tomadas, sueños apagados, puertas que dejaste de tocar, oraciones que soltaste por cansancio. Pero hoy el Señor te llama otra vez y no te está diciendo no tengas miedo como una obligación. Te lo dice como un padre que ve en ti algo que tú todavía no puedes ver. Él ve el potencial, Él ve el llamado, Él ve la fe enterrada debajo del temor y quiere que esa fe resurja, como cuando Pedro caminó sobre el agua y por un momento se hundió. Jesús no lo dejó hundirse. Lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Pero aquí está lo hermoso. Jesús no lo dejó en el agua como castigo, lo levantó. Y así quiere hacer contigo hoy. Quizás diste un paso y te hundiste. Quizás creíste
y algo no salió como esperabas. Quizás el miedo te hizo retroceder una vez más, pero eso no significa que el camino terminó. Solo significa que necesitas mirar a Jesús otra vez y volver a dar ese paso, aunque duela, aunque temas, aunque no veas el camino completo. Dios no necesita que lo entiendas todo, solo que des un paso y después otro y otro más, porque a veces la fe no se trata de saltar, se trata de caminar firme, aún arrastrando los pies. Hoy es tiempo de romper ese patrón, de decidir que esta vez no vas a retroceder, que esta vez el miedo no será más fuerte que la voz de Dios, que esta vez, aunque la tormenta ruja, tú caminarás sobre el agua con los ojos fijos en Jesús. Y aunque te tiemblen las piernas, sabes que el cielo va contigo. No vuelvas atrás. Atrás no está la promesa, atrás no está la victoria, atrás no está Jesús. Él te espera adelante. Número 7. El miedo como cárcel emocional y la verdad que libera. Y si el miedo no solo te limita, sino que te encierra por dentro. Hay personas que caminan, trabajan, sirven, pero por dentro viven prisioneras, encerradas en pensamientos que no dijeron en voz alta, atadas a recuerdos que todavía duelen, controladas por un temor que las sigue desde hace años. El miedo puede volverse una cárcel emocional invisible. No tiene barrotes, pero sí límites. No tiene cadenas, pero sí condicionamientos. ¿Y si muchas de las decisiones que tomaste en tu vida no las tomó tu fe, sino tu miedo? Miedo a decepcionar, miedo a fallar, miedo a confiar otra vez, miedo a perder, miedo a ser tú mismo. Y así, poco a poco, el miedo te moldea, sin gritar, sin violencia, pero con eficacia. El enemigo lo sabe. Él no necesita robarte tu fe de una vez. Le basta con que vivas dentro de los límites que el miedo te ha impuesto. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando normalizas el miedo, dejas de buscar la libertad. Muchos se han acostumbrado tanto a vivir con temor que ya no lo identifican como enemigo. Piensan que es parte de su personalidad o que simplemente la vida es así. Pero eso no es verdad. No es el diseño de Dios para ti. Jesús dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. Y la abundancia no puede crecer en una mente esclavizada por el temor. Ahora bien, ¿cómo se rompe esa cárcel? No es por voluntad propia, no es por positivismo, no es por ignorar lo que duele, es por la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad es más que un concepto, es una persona. Esa verdad tiene nombre, Jesús. Él no solo te dice que no tengas miedo, Él se mete dentro de la cárcel contigo y rompe los barrotes desde dentro. Porque hay prisiones que solo se abren desde el alma, y Él tiene la llave. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Jesús no espera que salgas fuerte de tu celda para ir a buscarlo. Él entra en tu oscuridad. Él se sienta contigo. Él pone su mano sobre tu hombro y te dice, yo estoy aquí. Y solo con eso, algo en ti empieza a cambiar. Porque su presencia no te juzga, te transforma, te recuerda quién eres. Y lo más importante, te recuerda de quién eres, porque el miedo te hace olvidar tu identidad, pero la voz de Dios te la devuelve. Piensa en Lázaro, había muerto, estaba en una tumba, y cuando Jesús se acercó, no abrió la piedra de inmediato. Primero gritó su nombre, Lázaro, ven fuera, y fue esa voz la que lo trajo de vuelta. Esa voz que resucita lo que parecía perdido, esa voz que no habla al cuerpo, sino al alma. Hoy, Jesús está haciendo lo mismo contigo. Está hablando a lo que murió en ti, a tu valentía, a tu fe, a tu confianza, a tu esencia, y te dice, sal fuera. No naciste para vivir entre sombras, no naciste para ser esclavo del temor. Yo te hice libre, y en mí puedes volver a caminar sin cadenas. El miedo te encerró, pero la verdad te llama a salir. No es fácil, lo sé,
Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. Hoy es el día en que algo en ti se rompe y algo nuevo comienza a nacer. Número 8. El amor perfecto que echa fuera el temor. ¿Cómo se sana el corazón de alguien que ha vivido bajo miedo durante años? No es con fuerza humana, no es con palabras bonitas, no es repitiendo frases motivacionales. La única fuerza en el universo capaz de romper completamente el miedo es el amor perfecto de Dios. Así lo dijo la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí está el secreto: ese amor no es un concepto teológico, es una experiencia real, viva, constante. Es una presencia que abraza incluso cuando tú ya no sabes cómo pedir ayuda. El amor de Dios no se basa en tu rendimiento, no depende de que lo merezcas o no. No se activa solo cuando estás bien. Es un amor incondicional que permanece firme aun cuando tú te tambaleas. Ese amor es lo que realmente expulsa el miedo. No lo reprime, lo expulsa, lo saca de raíz. Porque cuando entiendes, no solo en la mente sino en el alma, que Dios te ama profundamente, personalmente, eternamente, ya no puedes seguir caminando con temor. Y si hoy, más que una oración por fuerza, necesitas una revelación del amor de Dios hacia ti. Muchas veces hemos confundido a Dios con las figuras rotas de nuestra vida. Si tuviste un padre ausente, te cuesta ver a Dios como cercano. Si sufriste traición, te cuesta creer que Dios no va a fallarte. Si creciste con rechazo, piensas que su amor es frágil, condicionado. Pero eso no es así. Dios no es como las personas que te fallaron. Él no ama como ellos. Él ama desde su perfección, no desde sus heridas. Y cuando ese amor empieza a llenar tus espacios vacíos, algo en ti se endereza. Donde había ansiedad, empieza a haber descanso. Donde había culpa, empieza a fluir el perdón. Donde había temor, empieza a levantarse confianza. Así como un niño corre al regazo de su padre sin dudar, porque sabe que ahí está seguro, así también deberías poder correr al corazón de Dios, sin miedo, sin máscaras, sin reservas. Pero si aún no sientes esa libertad, no te culpes. El amor de Dios no espera perfección, solo apertura. No necesitas estar bien para acercarte a Él. Necesitas acercarte para empezar a estar bien. Es como el calor del sol en una mañana fría. Tú no haces nada para que el sol caliente, solo te expones a él. Y poco a poco, tu piel cambia de temperatura. Así es el amor de Dios. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar cerca. Y lo demás comienza a transformarse. El miedo no resiste donde hay amor, porque el miedo es desconfianza. Pero el amor perfecto de Dios te convence de que pase lo que pase, Él está contigo. Aun si tropiezas, Él no se aleja. Aun si dudas, Él no se rinde contigo. Aun si te cierras, Él te espera. Porque su amor no tiene fecha de caducidad. Y es por eso que hoy, más que estrategias para no temer, necesitas esta verdad grabada en el alma. Dios me ama ahora. Me ama tal como soy, y ese amor es más grande que mi miedo. Cuando esa verdad entra, no importa cuán oscura sea la noche, la luz del amor de Cristo se enciende dentro de ti, y nada puede apagarla. Número 9. La voz que calma la tormenta interior. ¿Qué pasaría si te detuvieras un momento y escucharas esa voz que no grita, pero que transforma todo desde dentro? No necesitas que desaparezcan tus problemas para tener paz. Necesitas escuchar la voz de aquel que domina sobre los vientos y las olas y que sigue diciendo hoy: calla, enmudece. Jesús no solo calma tormentas en el cielo, calma tempestades en el alma. A veces, el mayor ruido no está fuera de ti, sino dentro. Tu mente inquieta, tu corazón cansado, tu espíritu herido.
¿Y si la tormenta más peligrosa no es la que está a tu alrededor, sino la que te está robando la paz desde dentro? Las personas pueden verte fuerte por fuera, pero solo tú sabes lo que se está derrumbando en silencio. Y hay noches en las que no sabes si estás orando o suplicando, si estás creyendo o sobreviviendo. Pero justo ahí, en ese lugar donde nadie más puede entrar, hay una voz que sí entra, y no entra para condenarte, sino para restaurarte. Jesús nunca se aleja del quebranto. Él se acerca a donde hay dolor. Él se revela en medio del caos. Él habla paz donde solo hay confusión. Cuando sus discípulos estaban desesperados, lo despertaron, y él no respondió con reproche, respondió con autoridad. «Calla, enmudece», dijo al viento, y al instante hubo gran bonanza. Esa es la voz que hoy quiere hablarle a tus pensamientos, a tu ansiedad, a tu temor constante, a tu inseguridad silenciosa. No necesitas entender cómo ni cuándo. Solo necesitas abrir tu corazón y dejar que Él hable, porque una sola palabra de Jesús es suficiente. No necesitas una explicación, necesitas una revelación. Su voz no trae confusión, trae orden, trae claridad, trae descanso. Como un músico que afina las cuerdas desafinadas, así es Jesús con tu alma. Él entra, y poco a poco, lo que parecía ruido comienza a convertirse en armonía. Quizás tú no sabes qué decir, quizás sientes que ya no tienes palabras, pero no importa, porque cuando tú callas, Él comienza a hablar, y su voz no solo calma lo que sientes, redefine lo que eres. Él no dice calma porque ignora tu dolor. Lo dice porque su paz es más grande que tu tormenta. Tú no necesitas tener el control, solo necesitas confiar en el que ya tiene el control de todo. Escucha con atención, en medio de tus pensamientos acelerados, en medio de tus noches sin sueño, en medio de tus suspiros sin palabras. Hay una voz que te dice: no temas, yo estoy contigo. Y esa voz es suficiente. Número 10. Cuando aprendes a caminar con miedo, pero de la mano de Dios. Y si el miedo no desaparece del todo, pero se vuelve irrelevante cuando caminas tomado de la mano correcta. A veces esperamos sentirnos valientes antes de comenzar. Queremos que el temor se apague, que todo se alinee, que la paz sea absoluta, para entonces dar un paso. Pero en el camino con Dios, la valentía no siempre se siente, a veces simplemente se elige. Y esa elección no depende de cuán fuerte estés, sino de a quién estás aferrado. Dios no espera que tú camines como un guerrero cuando por dentro te sientes como un niño. Él quiere que te comportes como un hijo, y un hijo no necesita fuerza propia, solo necesita una mano firme que lo guíe. ¿Recuerdas la primera vez que aprendiste a andar en bicicleta o a nadar? Quizás estabas temblando, pero había una voz cerca que decía: estoy aquí, no te voy a soltar. Eso no eliminaba el miedo, pero lo hacía soportable, porque sabías que no estabas solo. Y asimismo es caminar con Dios. No te promete una vida sin tropiezos. Te promete que siempre habrá una mano extendida cuando tropieces. Muchos han pospuesto sueños, llamados, decisiones espirituales, solo porque estaban esperando a sentirse listos. Pero la verdad es que no necesitas estar listo, solo necesitas estar dispuesto. Porque Dios no usa valientes perfectos. Dios usa corazones rendidos. El apóstol Pablo no dejó de sufrir después de conocer a Jesús, pero dejó de caminar solo, y eso lo cambió todo. Escucha esto con atención. Dios no quiere eliminar cada miedo antes de usarte. Quiere que lo mires a Él más que al miedo, y que te atrevas a caminar, aún temblando, sabiendo que su mano no tiembla jamás. Eso es fe madura, no la que espera condiciones ideales, sino la que confía en medio de la niebla. No estás llamado a ser valiente por ti mismo.
Estás llamado a caminar de la mano del valiente, y mientras caminas, algo ocurre. Tu alma empieza a recordar, empieza a descansar, empieza a entender que el miedo ya no tiene autoridad, porque quien camina con Dios, aún en medio del temblor, camina hacia un destino seguro, camina bajo propósito, camina con cobertura, camina en paz. Y un día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta, sí, tenía miedo, pero caminé, sí, dudé, pero seguí creyendo, sí, temblaba, pero Dios no me soltó. Ese es el testimonio de los que no retroceden, de los que vencen, de los que no dejan que el miedo hable más alto que la voz del cielo. Así que hoy, no esperes más, da ese paso. Tal vez tiemble todo a tu alrededor, pero hay algo que permanece firme, la mano de Dios, tomada de la tuya y llevándote hacia adelante. Número 11. El miedo no conoce tu futuro, pero Dios sí. ¿Y si el miedo que te detiene hoy está basado en cosas que ni siquiera van a pasar? El miedo siempre proyecta escenarios oscuros, te hace imaginar pérdidas, fracasos, rechazos. Te susurra historias que aún no existen, pero que paralizan como si ya fueran reales. Y lo más peligroso es que muchas veces le creemos. Pero aquí está la verdad. El miedo no conoce tu mañana. El miedo no conoce tus promesas. El miedo no conoce el plan que Dios diseñó desde antes de tu nacimiento. Dios sí. Y no solo lo conoce, lo escribió. Tu historia no está en blanco. Dios no improvisa con tu vida. Él es el autor de tu propósito. Y cuando Él escribe, el final siempre es redentor. ¿Por qué entonces sigues dejando que el miedo hable más fuerte que la voz de aquel que tiene el control absoluto del tiempo y la eternidad? Muchos creyentes se quedan atrapados en la jaula del ¿y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo todo? Pero también podrías preguntarte, ¿y si todo sale mejor de lo que imaginé? ¿Y si esto es parte de algo más grande? ¿Y si este dolor de ahora me está preparando para una bendición que todavía no entiendo? El enemigo siempre quiere llevarte a imaginar el peor futuro, pero Dios quiere que recuerdes quién ya está en ese futuro, esperándote con victoria. Tu miedo es ciego, pero Dios ve perfectamente. Él ve más allá de lo que ahora puedes entender. Él sabe el porqué de cada demora, el valor de cada lágrima, el poder que hay detrás de cada proceso. Tú ves el momento. Dios ve la totalidad. Tú ves la lucha. Dios ya vio la gloria. Tú ves la montaña. Dios ya diseñó el camino para cruzarla. La ciencia dice que el cerebro humano tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Es decir, estamos biológicamente inclinados a enfocarnos en lo que podría salir mal. Pero ahí entra la fe. La fe entrena tu mente a ver con los ojos del cielo. Y eso requiere disciplina espiritual. No es solo repetir versículos, es decidir cada día: hoy no viviré desde la suposición del miedo, sino desde la certeza de la promesa. No puedes controlar el futuro, pero puedes decidir con quién lo vas a enfrentar. Y si eliges caminar con Dios, no importa lo que venga, tú ya estás cubierto. El miedo no sabe lo que te espera, pero Dios sí. Y Él no escribe tragedias sin redención. Él no permite procesos sin propósito. Él no pierde batallas. Así que cuando sientas temor de lo que viene, recuerda quién ya está allí. Jesús no solo está contigo en tu presente, Él te espera en tu futuro. Con los brazos abiertos, con la victoria preparada, con la paz que ahora anhelas. Confía en eso y da el próximo paso. Número 12. Cuando el miedo te aísla, pero la presencia de Dios te encuentra. ¿Alguna vez sentiste que nadie entiende lo que estás pasando? Esos momentos en los que estás rodeado de personas, pero por dentro te sientes solo, donde sonríes hacia afuera,
pero por dentro gritas en silencio, donde no sabes si es miedo, tristeza o cansancio. Solo sabes que ya no puedes más. El miedo tiene un efecto muy sutil pero muy profundo. Te aísla. Te hace creer que eres el único, que nadie más lo siente como tú, que si compartes lo que llevas dentro no te van a comprender, o peor, te van a juzgar. Y así te encierras, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Levantas murallas, y detrás de esas murallas se apagan lentamente la fe, la esperanza, la voz interior. Pero aquí viene lo más poderoso. La presencia de Dios no respeta esas murallas. Él entra incluso cuando tú no sabes cómo pedirlo. Él llega donde nadie más puede entrar, porque mientras otros miran tu rostro, Él ve tu alma. ¿Y si te dijera que no estás tan lejos de Dios como piensas? A veces crees que el silencio, el dolor o el cansancio espiritual te alejaron de su presencia. Pero la verdad es que Él nunca dejó de buscarte, nunca dejó de estar cerca. Solo estabas tan herido que dejaste de sentirlo. Y aún así, Él no se ofendió, Él no se fue, Él no se rindió. El enemigo quiere que te aísles para atacarte mejor. Quiere que pienses que esto que estás viviendo es una señal de derrota, cuando en realidad puede ser el umbral de tu sanidad. Dios se especializa en encontrar a los que se sienten perdidos, como el pastor que deja las 99 ovejas para ir por la que se fue. Él no espera que regreses fuerte, Él te va a buscar tal como estás. Y cuando te encuentra, no te reprocha, no te lanza preguntas ni exige explicaciones. Te abraza, te limpia, te levanta y te lleva de nuevo a casa. Quizás pienses que no mereces ser restaurado, que has dudado demasiado, que has temido demasiado, que te has alejado demasiado. Pero el amor de Dios no se mide en términos humanos. Él no ama con condiciones. Él ama porque esa es su naturaleza. Y ese amor va hasta lo más profundo de tu cueva emocional para decirte: sal, hijo mío, yo estoy aquí, no estás solo, nunca lo estuviste. A veces, lo que más necesitas no es una solución inmediata. Solo necesitas presencia, compañía, una voz que te diga: sigo aquí. Y esa voz hoy te llama, no para juzgarte, sino para sanarte. No importa cuán lejos sientas que te has ido, no importa cuán rota esté tu alma, no importa cuán oscura parezca tu noche, la presencia de Dios llega igual. Cruza las paredes, rompe los silencios y se sienta a tu lado para devolverte la paz, porque el miedo aísla, pero Dios restaura. Número 13. El miedo como herida y el poder sanador de la gracia. ¿Y si el miedo que sientes hoy no es un problema de fe, sino una herida que aún no ha sanado? Muchos creyentes caminan por la vida con el alma abierta, cicatrices que nadie ve, pero que están ahí. Dolores del pasado que se disfrazan de ansiedad, de inseguridad, de desconfianza. Y el enemigo se aprovecha de esas heridas abiertas, porque sabe que una herida no sanada se convierte en un lugar donde el miedo se instala y se alimenta. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó Jesús. No fue una pregunta para avergonzar, fue una pregunta que apunta a algo más profundo. ¿Dónde te rompiste? ¿Dónde fue que algo se quebró en ti y comenzaste a temer? Tal vez fue una traición, tal vez una pérdida repentina, un abuso, un abandono, una palabra que te marcó desde niño, y desde entonces caminas con una mezcla de fe y miedo. ¿Crees en Dios? Sí, pero hay una parte de ti que todavía no se siente segura, y eso no te hace menos espiritual, te hace humano, te hace alguien que necesita no solo palabras, sino sanidad real. Jesús no vino a darte una religión para seguir. Él vino a restaurar todo lo que el pecado, el mundo y la vida quebraron en ti. Él es más que tu Salvador, es tu sanador, es el que toca lo que nadie más puede tocar, el que llega hasta donde tú mismo ya no quieres mirar.
Y ahí, en ese punto exacto donde nació tu miedo, Jesús quiere derramar gracia, una gracia que no pregunta cómo te rompiste, solo te toma como estás y empieza a sanar, no con presión, no con culpa, con ternura, porque la gracia no empuja, abraza, no exige perfección, sana con compasión. Y si tu miedo ha sido una señal de que hay una herida esperando ser atendida por el amor de Dios, no lo ignores, no lo escondas más. Dios no puede sanar lo que tú niegas, pero en el momento en que decides abrir tu alma, su mano entra y su paz comienza a limpiar. No es magia, es proceso, pero es un proceso lleno de amor, y cuando su gracia toca una herida, esa herida deja de doler, deja de dominarte y empieza a convertirse en testimonio. El miedo deja de tener poder cuando tú entiendes que ya no estás solo con tu dolor. Ahora Dios está contigo dentro de esa herida, no como espectador, sino como sanador. Y con cada paso, con cada oración sincera, con cada lágrima entregada en silencio, Él reconstruye lo que se rompió y te recuerda que no importa cuán profunda fue la herida, su gracia siempre será más profunda. Número 14. La fe que transforma el miedo en testimonio. Y si el miedo que hoy te oprime es el mismo que Dios está usando para formar la historia que mañana vas a contar con lágrimas de gratitud en los ojos, sí, hoy parece que no tiene sentido, hoy duele, hoy da miedo hasta respirar hondo, pero déjame decirte algo que no es consuelo barato, es promesa eterna. Dios está en medio de tu proceso, no como un observador, sino como un padre, no desde lejos, sino desde dentro. Y si Él está contigo, esto que hoy te asusta, mañana será parte del testimonio que dará vida a otros. Todos los hombres y mujeres que hoy admiramos por su fe, pasaron por valles de profundo temor. Moisés temió no ser suficiente. Elías temió tanto que pidió la muerte. Pablo escribió sus cartas desde prisiones, muchas veces con miedo, muchas veces sin saber si viviría al día siguiente. Y sin embargo, sus historias cambiaron el mundo, no porque no tuvieran miedo, sino porque decidieron no dejar que el miedo tuviera la última palabra. Lo que diferencia a un testigo de un espectador es que el testigo sufrió, luchó, resistió y vio a Dios manifestarse. Y tú estás en camino de convertirte en eso, un testigo. Una prueba viva de que el miedo no es eterno, de que el dolor no es el final, de que Dios es más fiel de lo que pensabas y su gracia, más profunda que cualquier sombra. Quizás hoy tu oración es un susurro, quizás ya no tienes fuerzas para palabras bonitas, solo puedes decir, Señor, no me dejes, y con eso, Él hace milagros. Dios no necesita tu fuerza. Solo necesita tu rendición, tu sí silencioso, tu corazón quebrantado pero disponible, tu decisión de no soltar su mano, aunque todo alrededor tiemble. A veces creemos que el testimonio empieza después del milagro, pero la verdad es que el testimonio empieza en medio del proceso, cuando decides adorar en medio del dolor, cuando eliges creer mientras aún tienes miedo, cuando te levantas una vez más. Aunque todo en ti quiere rendirse, ¿te has dado cuenta de cuántas veces pensaste que no ibas a soportar y aquí estás? Eso no es casualidad. Eso es gracia. Eso es fidelidad divina. Eso es evidencia viva de que el miedo no pudo detener lo que Dios ya había comenzado en ti. La Biblia dice que lo que comenzó en ti, Él lo perfeccionará. No tú, Él. Y cuando ese día llegue, cuando te veas del otro lado, cuando sientas paz al mirar atrás, te vas a dar cuenta de que cada lágrima fue semilla, cada temor fue fuego purificador, cada noche fue cuna para la fe, y entonces vas a hablar, vas a contar, vas a testificar, no como alguien que repite frases bonitas, sino como alguien que estuvo en la tormenta, pero no se ahogó,
como alguien que sintió miedo, pero no retrocedió, como alguien que conoció el dolor, pero fue alcanzado por un amor más fuerte. Ese será tu testimonio, y nadie podrá quitártelo, porque lo viviste, lo sufriste, lo lloraste, y por gracia lo venciste. Entonces, sí, hoy estás peleando, hoy tiemblas, pero mañana vas a brillar con una luz que nace de las grietas que Dios sanó con su amor. Y esa luz no será solo tuya, iluminará el camino de otros. Le recordará a los cansados que sí hay esperanza, que sí hay salida, que el miedo no es el final, cuando Cristo es el que escribe la historia. Número 15. La última palabra no la tiene el miedo, la tiene Jesús. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque Dios quería hablarte, y lo ha hecho. Desde el primer minuto hasta ahora, su Espíritu ha estado tocando partes de ti que quizás habías guardado bajo llave. Hoy esas llaves han sido devueltas a tus manos. Hoy el cielo te recuerda algo que no puedes olvidar. El miedo no tiene la última palabra, la tiene Jesús. Y cuando Él habla, todo cambia. Cuando Él declara, todo se alinea. Cuando Él entra, hasta el temor más profundo tiene que salir. Quiero que respires profundo por un instante y escuches en lo más íntimo de tu ser la voz suave pero firme de tu Salvador. ¿Por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Tal vez la vida no se volvió más fácil mientras veías este video. Tal vez las cuentas siguen sin pagarse, el diagnóstico sigue ahí, el problema no se resolvió, pero hay algo que sí cambió. Tú, tu espíritu, tu fe, tu confianza, tu visión. Porque ahora sabes que el miedo no te define. Tu historia no termina en el valle. Tu futuro no pertenece al temor, pertenece al Dios que te sostiene. Y si Él está contigo, entonces puedes caminar, puedes adorar, puedes dormir en paz, puedes volver a soñar, puedes vivir libre. Yo no sé lo que te espera mañana, pero sí sé quién va contigo. Y mientras estés tomado de su mano, no hay noche que no termine, no hay tormenta que no cese, no hay miedo que no pueda ser vencido. Hoy quiero invitarte a sellar esta palabra en tu corazón. Cierra tus ojos si puedes y di en voz alta ahí donde estás: Señor Jesús, hoy dejo mis miedos en tus manos. Hoy elijo confiar. Hoy camino contigo, aunque no vea todo con claridad, porque creo que tu presencia es suficiente. Y si tú estás conmigo, ¿a quién temeré? Respira. Eso que sientes ahora no es sugestión emocional, es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que no depende de las circunstancias, pero lo cambia todo desde adentro. Y si esta palabra tocó tu vida, quiero invitarte desde el corazón a permanecer cerca. Este canal no es solo un espacio en Internet, es una familia espiritual. Es un lugar donde el Espíritu Santo nos habla, nos sana y nos prepara. Si aún no lo hiciste, suscríbete, no por rutina, sino como un acto de compromiso con tu caminar espiritual. Y deja tu me gusta como una forma de decirle al mundo: yo creo, yo sigo y yo confío. Comparte este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. No lo pienses mucho. Hazlo como si estuvieras entregando una carta del cielo a un alma que está a punto de rendirse. Y antes de cerrar, deja escrito en los comentarios: mi confianza está en Cristo. Que esa frase sea tu sello, tu testimonio, tu oración escrita. Que el Señor te bendiga, que su rostro brille sobre ti y que cada paso que des a partir de hoy esté marcado no por el miedo, sino por la certeza de que Jesús va contigo, y si Él va contigo, ya no hay nada que temer. Amén.